Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Este ciclo de conversatorios, bueno, hemos iniciado desde el año pasado con CLATE, organizando CLATE, conversatorios sobre distintas temáticas. Hemos tenido, bueno, un conversatorio sobre China, sobre la India, sobre inteligencia artificial. Y bueno, y este es un tema que nos interesa mucho porque, bueno, por la cuestión geopolítica y por las cuestiones que están pasando hoy en el mundo, en el norte y, ¿por qué no, en el sur? Así que, bueno, es un orgullo acá tener a dos especialistas. Bueno, agradecemos también antes, quiero agradecer la presencia de Carlos Kuster, que es el presidente del Consejo Político Consultivo de CLATE. Y bueno, paso a presentarlos. Bueno, David Pizarro. Aquí a mi derecha, David Pizarro Moreno, escritor, analista geopolítico e investigador antártico. Eh, es historiador, graduado en la Universidad del Salvador y diplomado en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental por la Universidad de Morón. También es investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Y con nosotros también Edgar Fernando Calandín, general retirado de brigada, licenciado en Estrategia y Organización. Bueno, tiene un currículum muy amplio vinculado a la Antártida. Es experto en la cuestión antártica, 30 años en la temática, y además fue comandante conjunto antártico de la Argentina hace unos años. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, los dejo acá con los especialistas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los anfitriones por recibirnos de manera tan amable. El- es la segunda vez que nos reunimos. El año pasado fue en su sede ahí en el microcentro. Y hoy la Antártida, pasaron unos meses, volvimos a repetir charla, pero en realidad repetir no, sino hablar de la misma temática. Pero, sin embargo, es un tema que han pasado meses y está cada vez más vigente, ¿no? El mundo está mirando hacia los polos, hay un caos sistémico, ¿no? Hay un reordenamiento en el mundo. Ahora justo estaba leyendo mientras venía para acá. De paso, vengo de la presentación de un libro que han sacado del municipio de Río Grande y la Conferencia Episcopal Argentina, y varios compañeros mandan los saludos para Clate y para usted, general, también. Y venía leyendo las noticias que otra vez nuevamente hay bombardeos y cohetes entre Irán y Estados Unidos, Irán y los Emiratos, Irán e Israel. Es un mundo que cada vez hay menos paz, hay más disputa por los recursos naturales, y bueno, nosotros estamos como país en un país enorme, el octavo país más grande del mundo, en un país bicontinental, sentado en una pila de recursos naturales. Y la Antártida es parte integral de esa riqueza que tenemos como argentinos, parte de la Antártida, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de esa riqueza, de lo que está haciendo la Argentina en dicho continente. Tenemos una historia riquísima. Voy a mencionar, yo para abrir esta charla brevemente, voy a mencionar algunas cosas que por ahí como argentinos deberíamos saber en cuanto a la historia nuestra en la Antártida, nuestra historia que tiene ya más de 100 años en el continente antártico. Voy a hablar de algunas generalidades, voy a mencionar algunas generalidades sobre cómo está organizada la actividad antártica argentina. Y después, bueno, el general seguirá con el presente y el futuro de nuestra actividad, ¿no? Hay algunos mitos y algunas inquietudes. Por ejemplo, ahí se dice mucho que el tratado antártico que rige la actividad va a vencer. Se dice que hace unos años hubo una fake news sobre los rusos encontrando petróleo en nuestro sector, supuestamente.
Bueno, y hay muchos avances. Hace poco esta semana los rusos, esto sí es verdad, eh, cavaron 3.500 metros para abajo y encontraron unos lagos subterráneos, cavaron con agua caliente, ¿no? Para no contaminar, pero bueno, otra vez esto puso en el debate en algunos medios de comunicación qué futuro le espera a la Antártida, ¿no? Con el extractivismo, con la explotación económica. Pero bueno, vamos a empezar desde el pasado, desde el comienzo. No sé si se puede. Empezamos con el... Sí, sí, el PowerPoint, podemos arrancar. Ahí va. Vamos. Sí. Bueno, este es uno de los mapas más antiguos que hay en el que aparece la Antártida, ¿no? Data de finales del 1500, del siglo XVI, y estaba en manos de un sultán turco. De hecho, los cristianos lo recuperan después de la batalla de Lepanto en 1571. Y ustedes ven, dice Terra Australis non cognita, o sea, tierra austral desconocida. Esta era como la Antártida empezaba de a poco a entrar en el radar de los grandes exploradores, pero todavía faltaba mucho, ¿no? Para que tengamos avances en el terreno, ¿no? Tenemos la Antártida, la Antártida primero hay que empezar diciendo que es un continente, son 14 millones de kilómetros cuadrados. Hay una cuestión que en general acá muchos de nuestros compatriotas y muchos habitantes piensan que es todo hielo. Y en realidad no, es un continente, hay tierra, no, a diferencia del Ártico, que sí es todo hielo, ¿no? Y lo podemos dividir en cuadrantes, ¿no? El sector americano, el sector africano, australiano y el sector pacífico. Bueno, acá hay una cuestión que vamos a volver una y otra vez en este tema y es las distancias. Nosotros hay como una idea de que la Antártida es un lugar lejísimo, ¿eh? ¿Por qué no te vas a la Antártida? Algo muy lejos, pero en realidad nuestro país, nuestro territorio continental americano, está a solo 1.000 kilómetros de la Antártida. De hecho, Ushuaia está a 1.380 kilómetros de Petrel. Digo Petrel porque es la base en la que estuve y a la que le tengo un cariño muy particular y en la que estamos trabajando como argentinos para que se transforme en nuestro corazón antártico. Y el resto de los continentes están bastante más lejos, ¿no? Sudáfrica, 3.600 kilómetros. Tasmania, por ejemplo, que es otra puerta de entrada a la Antártida. Nueva Zelanda, 2.250 kilómetros. O sea, de mínima tenemos la mitad de la distancia a la Antártida que otros continentes. Comparativamente es una ventaja logística enorme. Junto con Chile disfrutamos de esa ventaja. Estamos muy cerca de la Antártida. Bueno, algunos datos más del continente, ya lo dijimos, el cuarto continente más grande. Es el continente más alto de todos los que hay, más de 2.000 metros de promedio. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Hay dos cuestiones que hacen a la Antártida importante, más allá de lo estratégico, lo económico y los recursos que pueda tener, que tienen que ver con el ambiente. La primera es que la Antártida guarda más o menos el 80% del agua potable o de la posibilidad de agua potable del mundo, ¿no? Y les doy este dato, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Las barreras de hielo en el verano suman más o menos unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Piensen que la capital federal, donde estamos ahora, o para si alguien nos está escuchando, para los que están escuchando, capital federal de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, tiene 202 kilómetros cuadrados, ¿no? Desde Saavedra a Barracas, desde Liniers hasta el río, o Lugano hasta el río, bueno, 202 kilómetros. En verano el hielo antártico son 3 millones de kilómetros cuadrados. Hagamos 202, 3 millones. Y en invierno esto sube a 20 millones. O sea, la cantidad, la masa del hielo es monstruosa. Bueno, esto es un cálculo que no va a pasar, así que no hay que irnos a vivir al campo, pero
si todo el hielo antártico se derritiera, el nivel de los océanos se elevaría como 56 metros, tapando Buenos Aires, tapando el obelisco. Pero bueno, esto no va a pasar, pero es para que tengamos en cuenta la dimensión de los hielos antárticos. Bueno, tenemos una reivindicación en la Antártida, ¿no? ¿Cuál es la reivindicación argentina? Tenemos muy determinado desde el paralelo 60 sur al polo sur y los meridianos 25 y 74, que son más o menos, o sea, son más o menos no, son exactamente los puntos más occidentales y orientales del territorio argentino en el continente americano. Bueno, eso se traza una línea y ese es el sector antártico argentino, ¿sí? Hoy forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, que y equivalen más o menos a 1,5 millones de kilómetros, casi 1,5 millones, 1.465.000 kilómetros cuadrados, de los cuales casi 1 millón equivalen a tierra, ¿sí? A la parte continental. El resto son espacios marítimos. Acá tenemos un mapa del Instituto Geográfico Nacional, que no está al revés, sino que está hecho así a propósito, em, mostrando que la perspectiva de qué es norte y qué es sur es una cuestión de que depende de quién la mire, ¿no? La cartografía en general tiene muchísimo que ver con la geopolítica y en general siempre la han diseñado los países, las potencias, desde el norte. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, el planiferio de Mercator, América y África son muchísimo más chiquitas de lo que en realidad son en la geografía, y Europa parece enorme, cuando en realidad en África entrarían varias Europas y en América también entrarían varias Europas, ¿sí? Lo mismo con el norte. ¿Quién dice cuál es el norte y cuál es el sur? Bueno, teníamos un gran Antártico, Olesa, un comodoro de la Fuerza Aérea. El sur decía que nuestro norte tenía que ser el sur. Bueno, el IGN un poco honra eso con el mapa supuestamente o técnicamente al revés. Acá tenemos un mapa más grande de la Antártida, de nuestra Antártida, nuestro sector antártico. Tenemos el límite en el polo sur, arriba el paralelo 60 y, como les dije, al occidente el meridiano 74 y al este el meridiano 25. Tenemos algunas barreras de hielo y en este territorio tenemos 13 bases. Hay 7 que son permanentes. Petrel se ha transformado en la 7ª base permanente a partir del año 2022. Una base permanente quiere decir que es una base en la cual hay argentinos y argentinas viviendo continuamente. Se van replegando cada tanto, o sea, cada verano, pero están entre 12 y 15 meses en dicha base, militares y científicos. ¿Y qué argumentos tiene la Argentina o qué ha dicho la Argentina en el tiempo para sostener este sector antártico argentino? Bueno, primero tenemos de distintos tipos, hay argumentos geográficos, ¿no? La conexión con la integridad territorial, la cercanía con el continente americano, con nuestro territorio americano, la plataforma continental. De hecho, la cordillera de los Andes baja, se esconde en el mar y vuelve a salir en algo en la Antártida, lo que se llama Antartandes. Por eso decimos que hay una continuidad geológica. De hecho, en el 2009 la Argentina le pidió a la Convemar que apruebe una extensión del límite exterior de la plataforma continental argentina. En el 2016 se aprobó y en el 2020 fue implementado por el gobierno argentino. Y esto, su principal exposición es el mapa bicontinental. Del 2009, el mapa bicontinental, que es una ley nacional, creo que es la ley 26.554, afirma que la Argentina, nosotros somos un país bicontinental, ¿sí? Y si sacamos la cuenta de los espacios marítimos y terrestres, tenemos más territorio en el mar, tenemos más espacios marítimos que terrestres. Después, en cuanto a la historia, nos metemos un poquito en la historia. Hay algunos registros. Se dice que el almirante Brown, con uno de sus barcos, una tormenta, llegó
a las Shetland del sur. Las Shetland son las islas que están en la península, en el norte de la península, ya las pueden ver acá arriba. Estas son las Shetland. Después, Juan Pedro Aguirre habla de pide permiso en 1818 para habitar una isla, para construir una factoría en una isla deshabitada, una isla cercana al polo. Y después, ya en 1903, por ejemplo, tenemos a Jean-Baptiste Charcot, un comandante francés, que él en sus memorias deja escrito que él habla de foqueros que andaban por las islas Shetland, que estaban matriculados en el Río de la Plata. Bueno, avanzamos. Argumentos históricos, 1829 se crea la Comandancia de las Islas Malvinas. Es la primera norma legal respecto a la conservación de fauna al sur del Cabo de Hornos. ¿Sí? Por eso nos interesa. Malvinas es otro tema diplomático separado, pero por esta cuestión la podemos mencionar. Entre 1847 y 1852 tenemos a Luis Piedrabuena recorriendo el sur del Cabo de Hornos, al norte de la península. Y lo más importante y lo más documentado es a 1902 tenemos el rescate de la expedición sueca de Nordenskjöld. Este tipo era un explorador sueco, un sabio. En esa época había como una mezcla entre los científicos, los sabios, que a la vez eran exploradores y recorrían el mundo en primera persona. Y en 1902, el tipo en 1901 viene hacia la Antártida, pasa por Buenos Aires. Julio Argentino Roca era el presidente y Roca le ofrece aprovisionar a su barco, al barco del sueco, le ofrece de provisiones, materiales y demás, a cambio de que suba a bordo a un argentino, ¿no? A un argentino, y el argentino elegido es José María Sobral, un alférez de la Marina. Era muy jovencito, tenía menos 21, 22 años. Y Sobral se sube a bordo del Antártic. El barco naufraga, en realidad queda aprisionado en los hielos, termina hundiéndose. La expedición le pasa de todo, se separan en 3 grupos. Bueno, es digna de una película de Hollywood porque hay 3 grupos. Sobral queda en un refugio junto con otros 3 más. Y lo interesante es que los tipos sobreviven. Pasan casi 2 años aislados en la Antártida. Y después el que los rescata es la corbeta Uruguay, que hoy es un museo, la pueden ver, está en Puerto Madero. La corbeta Uruguay, acondicionada de urgencia para ir al rescate, a cargo de, capitaneada por el teniente Julián Irízar. No sé si le suena el nombre. Hoy nuestro rompehielos, nuestro barco insignia relacionado a la Antártida, lleva su nombre. Y la corbeta Uruguay, a cargo del teniente Irízar, encuentra a todos, a los 3 grupos desperdigados por distintos sectores, y los rescata. Nadie muere, vuelven en triunfo. Bueno, y a partir de ahí, a los 2 años, la Argentina, el gobierno argentino compra en las Islas Orcadas, que las Islas Orcadas las tenemos ahí arriba, acá, una estación meteorológica a un grupo de escoceses, y ahí empieza la historia, digamos, oficial argentina en la Antártida, porque desde ese momento, desde el 22 de febrero de 1904, que la Argentina nunca se ha ido de la Antártida, ¿sí? Hemos tenido presencia ininterrumpida, 122 años ya llevamos, donde siempre ha habido argentinos en la Antártida. Esto no ha pasado con otros países, no ha habido chilenos desde ese momento, ni británicos, ni brasileños, ni franceses, argentinos. Con el tiempo fuimos avanzando eh, hasta la cantidad de bases que tenemos hoy. Acá tenemos un ejemplo de las 7 bases. Base Belgrano 2, Esperanza, Petrel, Carlini, San Martín y Orcadas. Pero, ¿qué pasa? No somos los únicos que
reclamamos territorio en la Antártida. En la Antártida hay más de 80 bases de 30 países distintos, ¿no? Pero no todos reclaman territorio. Hay 7 países que tienen sus reclamos ya fijos y proyectados y publicados. Son Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega. Están del lado de la Antártida Oriental, o sea, más del lado de la Antártida que está más cerca de Oceanía. Y de nuestro lado, del sector americano, tenemos coincidencia con la República de Chile y con Gran Bretaña. Acá hay una cuestión con Chile. Ven que se superpone un sector, pero no todo. Entonces tenemos un acuerdo que se firmó en la época de General Perón, que, bueno, Perón hablaba de una Antártida sudamericana y demás. Pero Perón y su par Ibáñez del Campo, en ese momento presidente de Chile, acuerdan reconocerse mutuamente. Entonces Chile reconoce el territorio que no se le superpone a la Argentina y viceversa. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos nosotros? Es Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, nuestro histórico enemigo de siempre, no solo reclama parte de nuestro sector, reclama la totalidad del sector antártico argentino y también reclama casi la totalidad del sector antártico chileno. Entonces, acá tenemos una cuestión, y acá por eso, haciendo una pequeña salvedad, por eso es tan importante también para el Reino Unido de Gran Bretaña el tema de Malvinas, ¿no? Para ellos, Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida. Nosotros, por suerte, no necesitamos las islas para ir a la Antártida. Tenemos nuestra puerta de entrada, que es la Isla Grande de Tierra del Fuego, ¿no? Tenemos Ushuaia y tenemos Río Grande. ¿Cómo llegamos qué pasó después de esto? ¿Cómo no hay guerra? ¿Cómo nunca hubo una disputa en la Antártida? Bueno, la Antártida tiene un sistema jurídico muy particular que data ya de la década del 60, principios de la década del 60. En el año 59 se firmó un tratado donde 12 países fueron los primeros signatarios de este tratado y la Argentina uno de ellos, Chile, Gran Bretaña, Estados Unidos, en ese momento hoy Rusia, la ex Unión Soviética, acuerdan no dañar la Antártida. O sea, acuerdan 3 o 4 puntos claves para tratar de cuidar la Antártida, enmarcados, acuérdense, en el contexto de Guerra Fría, ¿no? Estamos en el 59, el tratado entra en vigencia en el 61. ¿Y qué es lo que dice el tratado? Primero, que el continente es exclusivo para fines pacíficos. Hay libertad de investigación científica, por eso hay un montón de bases de distintos países. Hay bases de Uruguay, hay un refugio de Uruguay, una base de Brasil, hay bases chinas, hay bases norteamericanas, obviamente hay bases rusas, hay bases de Alemania, bueno, de distintos países. Hay libertad de investigación científica. Se prohíbe la actividad nuclear. En un momento Francia intentó usar la Antártida, o al menos sugirió usar la Antártida como lugar para experimentos atómicos. Vieron que los franceses probaron sus bombas en los atolones en la Polinesia. Bueno, en un momento se llegó a sugerir actividad nuclear. Pero bueno, esto quedó fuera de conversación con este tratado, ¿no? Entró en vigencia el 23 de junio del 61. Y acá hay una cuestión, el tratado tenía una cláusula en su artículo 4, que esto es importante porque hay mucho desconocimiento en nuestros propios compatriotas, que dice, no, bueno, pero el tratado anuló cualquier reclamo de soberanía. Y esto es falso. De hecho, el artículo 4 del Tratado Antártico dice que este tratado no invalida ni anula ningún reclamo preexistente al mismo. O sea, es como si los reclamos se hubieran puesto en stand-by. Bueno, no nos matemos ahora, muchachos, tratemos de cuidar este lugar, pero esto no quiere decir que cada uno siga sosteniendo su reclamo, siga poniéndolo en el mapa, siga sosteniendo el esfuerzo en las bases y demás. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo este esfuerzo, seguimos diciendo que tenemos un sector antártico que es argentino. Y el tratado no lo anula esto, ni lo invalida.
pasó el tiempo, en el año 91 avanzó, había una cláusula que decía que a los 30 años podía revisarse el tratado antártico. Hay una reunión en el año 91, se decide continuar con el tratado y lo que se decide es generar otro acuerdo que terminó llamándose Protocolo de Madrid, que está más dedicado a la cuestión ambiental y a la posibilidad de el extractivismo y demás. Bueno, obviamente el tratado tiene mecanismos de inspecciones, observadores calificados para que se cumpla. Sin embargo, hay que decir que el tratado no tiene poder de policía. Y acá está el Protocolo de Madrid, que es lo que hoy está, las dos cosas están vigentes para la preservación del medio ambiente. Trata sobre el tratamiento de desechos y la protección de flora y fauna. De hecho, en base Petrel, donde estuve, había una carpeta con el protocolo de Madrid y decía detalle, línea por línea, qué es lo que tenías que hacer. Mira, incluso te decía qué tenías que hacer si te encontrabas un nido de escúas. Los escúas son unos pájaros que medio carroñeros, pues comían de todo, pero que anidan en el suelo. Entonces, ¿qué hacer si uno se encontraba un nido de escúas? ¿Qué hacer? ¿A cuánta distancia tenía que encontrarse uno de un pingüino? ¿Cómo darse cuenta si el pingüino se enojaba? O sea, era muy, muy detallista, con un montón de cuestiones. Bueno, de eso se trata el Protocolo de Madrid. Entró en vigencia en el año 98 y acá es, para romper con uno de los mitos, el protocolo no vence. El tratado original podría ser modificado en cualquier momento, de hecho, en esta altura del partido. El Protocolo de Madrid tiene una vigencia de 50 años, esa vigencia termina en el 2048. En realidad no es que no está más vigente, sino que podría revisarse a partir del 2048, ¿sí? No es que se va a vencer, o sea, podría pasar tranquilamente como ha pasado con el tratado original, que nadie lo cambió, sí. Le hago un raconto para que se entienda mientras David descansa un segundo. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra Mundial. Distintos países en ese momento desarrollados, Francia, Alemania, Rusia, Argentina y Chile, porque estaban muy cercanos al continente, tenían acción en el continente antártico. Guerra Fría. Avanza ese estado vulnerable e inestable del mundo. Guerra Fría. Rusia, Estados Unidos. Rusia estaba avanzando sobre el continente antártico, lo mismo Estados Unidos y países de menor entidad, entre los cuales está Argentina, Gran Bretaña, Chile, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y otros que eran reconocidos científicamente con una larga trayectoria en la Antártida. En el contexto de la Guerra Fría hacen el Tratado Antártico. Es decir, señores, no nos peleemos más. Pero yo reclamo territorio, reclamo en estos momentos suspendido. No quiere decir que usted no puede pedir este sector, pídalo, pero por ahora está cancelado. En ese contexto no se tenía en cuenta el medio ambiente. El cuidado y la protección del medio ambiente tomó conciencia en la política mundial a partir de la década del 90 de la mano de los países europeos. Como tenía ese vacío el sistema del tratado, dijo, hagamos el Protocolo de Madrid, que se dedica casi en exclusividad, no vamos a entrar en detalle, al cuidado y a la preservación del medio ambiente. Entonces, sistema del tratado, básicamente jurídico, le dice a los países del mundo, señores, vengan, investiguen, cuiden, no se peleen, no armas nucleares. El artículo 7 de prohibición de armas nucleares, 3 de prohibición de armas nucleares, básicamente lo instala el embajador argentino que se llamaba Silingo y lo pone de manifiesto y se pone en una postura de que sí o sí, Estados Unidos era uno de los países, a pesar de que fue el que hizo el llamado, que quería mantener la cuestión nuclear. Argentina se puso duro en la posición y fue incluido como parte del tratado. Así en grande para que ustedes sepan. Ambos no vencen.
Nunca. El primero podía ser revisado a partir del 91, 30 años después de su firma. El Protocolo de Madrid, como bien dijo David, a partir del 48 puede ser revisado, enmendado, agregado otras nuevas cláusulas, y se cree esa inestabilidad de que algún país diga, bueno, listo, porque está prohibida la extracción de minerales. Es decir, un país no podía sacar petróleo, a extraer, no sé, litio, los minerales raros que están tan en boga hoy, etcétera, etcétera. Está prohibido. En el 2048, algún país de esos 58 que hoy son firmantes del tratado, David dijo 12, de esos 12 signatarios originales, 7 pedían territorio, hoy son 58. De eso, alguno dice, yo quiero que empecemos a extraer minerales. Y ese es un debate que nadie sabe y que es la incertidumbre actual. Vuelvo a David y le entrego para que esté un poquito claro. Bien, dale. Sí, gracias, Edgar. Bueno, en eso, a ver, esto es lo que técnicamente hasta el 2048, recién ahí. Ahora, con todo lo que está pasando con Estados Unidos, las potencias mirando hacia los polos y hacia los estrechos, nada está a salvo, ¿no? La Antártida se ha mantenido dentro de todo. Es un caso de estudio, hay un montón de trabajos al respecto, trabajos jurídicos, de cómo puede ser que todo el mundo, en rasgos generales, ha respetado este sistema, ¿no? De hecho, hace 2 años hubo mucho ruido porque Irán amenazó, dijo, amenazó con poner una base en la Antártida sin firmar el tratado, o sea, pasando por el tratado. ¿Qué podría hacerle un país, no sé, Argentina, Chile o algún signatario del tratado a Irán por poner una base en qué sanción o qué? Ninguna, no hay poder de policía, o sea, no existe el poder de policía. Seguramente había sanciones internacionales, bueno, como las hay en cada conflicto, pero no estrictamente no hay un poder de policía. Y la Argentina ha ido avanzando, y ya voy avanzando rápidamente hacia el presente, y les quería mostrar, a ver, bueno, estas son todas las bases que hay, bueno, quizá medio desactualizado, pero... Estas son las bases que hay en el cinturón antártico argentino. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, aclárale eso. Sí. Entiendo. Hay casi 30 bases. No todos estos países, como les dije, acuérdense, no todos reclaman territorio. De hecho, solamente Chile, Gran Bretaña, de todas estas banderitas que ven, reclaman territorio, ¿sí? Quiero avanzar, bueno, acá tenemos a Sobral, a la izquierda, que es Sobral. Este es nuestro primer argentino invernante en la Antártida. Invernal a fuerza, ¿no? Pero bueno. La primera, una foto obviamente la bandera coloreada, pero la primera foto de la Argentina en 1904, esto es el 22 de febrero de 1904, la fecha que les contaba. Esto es Orcadas, porque no puse una foto de Orcadas antes. Esto es base Orcadas. Todas las bases, párrafo aparte, tienen una belleza increíble y cada una tiene sus particularidades. Y avanzó hacia Pujato, ¿no? Voy a hablar 2 segundos de Pujato, 2 minutos de Pujato. Pujato fue como podríamos decir que es el San Martín antártico, ¿no? Nació en Entre Ríos, vivió y creció y se dedicó entró en el ejército y estuvo en Mendoza, estuvo en la Patagonia, destinado también. Y el tipo fue el primero o al menos no sé si el primero, pero el que llevó a cabo un plan para lograr avanzar en la Antártida. Tenía una visión geopolítica que le permitía ver un poco más allá en el tiempo. Y él tuvo varios... Este era Pujato. Pujato de joven. ¿Y cuál era el plan antártico de Pujato? Básicamente eran 5 puntos. Realizar expediciones polares, expediciones al sur del Círculo Polar Antártico, instalar bases operativas, crear el Instituto Antártico Argentino. De hecho, ahora en marzo
se cumplió el 17 de marzo un aniversario de la creación del Instituto Antártico. Es el primer instituto científico del mundo destinado a la Antártida, 17 de marzo de 1951. Adquirir un buque rompehielos, llegar al Polo Sur por vía terrestre y construir un poblado en el sector antártico argentino. Todo eso, no inmediatamente, pero todo eso se fue cumpliendo y se transformaron en los pilares de la actividad antártica argentina. El poblado hoy existe, es Esperanza, hay una escuela, hay chicos. Se llegó al Polo Sur en la operación 90, a fines del año 65. Se adquirió un buque rompehielos, el San Martín. Se creó el Instituto Antártico y bueno, la mayor parte de las bases que hoy tenemos operativas se crearon en esta época, ¿no? En la década entre el 47 y el 53, 54. Ha habido en el 69 se creó, en el 79, perdón, se creó otra base, pero en general la mayoría sobreviven de esta época. Y ahí pasamos rápidamente a Petrel. Bueno, hay un montón de datos que podría decirles. Pujato donó su sueldo para el primer año para financiar también el Instituto Antártico Argentino. Este es el barco que lo llevó a Pujato en la primera expedición científica, en marzo del 51. Bueno, vamos a pasar. Vamos a avanzar. Este es el rompehielos que teníamos antes del Irizar, el San Martín. La base más austral, Belgrano 2. Pero bueno, primer vuelo al Polo Sur, Hermes Quijada. La última expedición al Polo Sur en el año 2000. Y avanzar a esto, ¿no? En la actualidad, después de el conflicto por Malvinas, tenemos, a la izquierda es el mapa de la provincia de Tierra del Fuego. Todo el sector antártico está dentro del territorio provincial de dicha provincia. Es la única provincia bicontinental, es la provincia más grande que tiene nuestro país. Es el centro geográfico de nuestro país. Cuando alguien les pregunte dónde está el centro del país, geográficamente hablando, no digan Córdoba ni Buenos Aires, sino es Tierra del Fuego. Y acá tenemos un problema, ¿no? Porque hay una proyección británica hacia la Antártida y ellos están avanzando, ¿no? Del otro lado también la República de Chile también nota esto de que la geopolítica está cambiando, que se está mirando hacia los polos y ellos también están invirtiendo y avanzando. Y nosotros nos centramos en estos últimos años en Petrel, ¿no? Petrel es una base que está a 80 kilómetros al norte de Marambio. Habrán escuchado hablar de Marambio seguramente, porque es la única que hasta hace un par de años tenía pista de aterrizaje. Los periodistas, bueno, todo el mundo que iba y venía en el día o que podía ir rápidamente iba a terminar en Marambio, ¿no? Entonces es la más conocida. Pero Petrel, por sus características meteorológicas, climatológicas, y también por su ubicación, tiene la posibilidad de transformarse en el centro logístico, no solo logístico, sino multimodal, de comunicaciones argentino, y también tenemos la posibilidad de expandir lo que hoy hace Chile, por ejemplo, que recibe expediciones científicas de otros programas antárticos de otros países, y en Petrel podríamos recibir programas extranjeros. No solo eso nos daría un ingreso de divisas, sino también mostraría la capacidad argentina de ordenar y de controlar el sector antártico que decimos que es nuestro, ¿no? Quería mostrarles, vuelvo a esto, y quería mostrarles, ahí si podemos poner un video, dos cosas. El primero es un video de Petrel en invierno. Esto es del 2022. Es muy cortito, pero les quiero mostrar también porque para que entiendan que en el verano no hace tanto frío como parece, pero en invierno, no sé si tiene sonido esto. ¿A dónde está la casa?
Eso es invierno, no siempre es así. Pero también para que se entienda. Y en Petrel se está avanzando. Y quería mostrarles, antes de el video el mío de Petrel. Eso es la nueva casa modular que se está construyendo. Es una casa de casi 2.200, 2.300 metros cuadrados. Es una casa que se construyó por módulos acá en Tandanor. Se llevó plegada en el Irizar. No se llevaron todos los módulos, pero se está construyendo de módulo por módulo. Esto es del verano pasado, o sea, bueno, de este verano. Para que vean lo que implica la construcción, ¿no? Y lo que se está haciendo. Es una casa ultramoderna, es un proyecto que empezó a tomar forma en el 2020 es como casi, este proyecto es como el hijo, el sexto hijo de acá de Edgar. O sea, no es pero que lo tengo al lado, no habría Petrel sin el general y sin todos esos hombres, ¿no? Y mujeres que trataron de que esto avance. Y quiero cerrar con algo, volviendo al pasado, que ahora le voy a pedir que lo pase, que es que la Antártida, más allá de que hay una cooperación, estamos siempre en una competencia, en un conflicto subyacente, ¿no? Porque no somos los únicos que estamos, como vimos antes. Hay una potencia extranjera que es quien también nos ocupa nuestras islas y nuestro mar y lo explota sin permiso y sin cuidado del ambiente, que es el Reino Unido de Gran Bretaña. Y ya en los 50, en la década del 50, nos pasaba este tema de que los ingleses, a donde íbamos nosotros, ellos iban, nos sacaban la bandera. Y este es un video inédito que tenemos. Que lo pongan, se escucha ahí, ¿no? Sí. Antes que lo ponga David, lo que quiere materializar, un segundito, Christopher. Una de las causas reales por las cuales se firma el sistema del tratado, o el tratado propiamente dicho ahí a fines del 50, es no solamente la lucha que les dije de la Guerra Fría, esa controversia de baja intensidad. En la Antártida, específicamente en la península antártica, en la parte norte, ahí donde está el sector antártico argentino, los argentinos y los británicos, los argentinos en esos momentos muy pegado a Chile en cuanto a que Gran Bretaña estaba viniendo a ocupar parte de lo que en ese momento se conocía como la Antártida sudamericana. Entonces, juntos le querían poner un parate a los británicos en el norte de la península. Y se llegaba a situaciones, las dotaciones argentinas llegaron a situaciones de usar las armas de fuego en contra de los británicos. Entonces, ¿cuál era el temor norteamericano? Que los argentinos, el temor era, perdón, me adelanto, sabiendo los norteamericanos que los británicos son sus aliados naturales y que no se podían poner de lado ni uno ni del otro, pero que tenían el temor de que los argentinos se unieran a los rusos, ¿sí? Llaman a la firma del tratado de a ver cómo podemos solucionar. La primera idea de Estados Unidos no fue la firma, sino de poner toda la Antártida bajo un comodato entre una serie de naciones. Argentina y Chile se opusieron tenazmente a eso. Pero lo cierto es, y lo que muestra este video es, cómo los argentinos y los británicos se agredían. Y fíjense acá, iban con sus buques, llegaban estos en las Islas Decepción, ahí en las Islas Shetland del Sur. Es una isla que es el vértice de un volcán y muy atractiva turísticamente y que en ese momento ameritaba estudios particulares. De hecho, tiene aguas termales ahí, así que todos los turistas del mundo van, se ponen en malla y se bajan al mar ahí, que el agua es calentita, y se sacan la foto. Allí en la década del 50, con una operación británica que andaba y se disputaba con Argentina, con los buques, todo lo que se llama, nosotros le llamamos el mar de la flota, por la flota argentina que navegaba ahí y estableció, como dijo David, 4 bases
en puntos llaves que permitían el control de la península, que es Melchior Cámara, Brown y Giovanni, que ahora se llama Carlini. Bueno, pero vean el proceder de los británicos. Por favor, Christopher. Ese es un británico. Este video fue desclasificado hace poco tiempo. Esta es la base de excepción. Son todos ingleses. Fíjense la gorra del hombre tomen nota de lo que estaba haciendo recién un hombre ahí pintando la bandera argentina. Acá tirando una banderola argentina que al piso. ¿Sí? ¿Ven? Ahí leyendo, este es un tambor, un viejo tambor de combustible de 200 litros. ¿Y qué hacen? Izan la bandera británica. Esta es la bandera inglesa propiamente dicha, perteneciente al Commonwealth. Volvelo a pasar, Christopher, que hay algo que ustedes no notaron y yo no se lo marqué, pero que es interesante que lo vean. Es muy cortito. Acá está pintando en la cisterna de combustible, el inglés tapando la bandera. Fíjense, ¿saben qué es eso? No sé si lo podés parar. Discúlpame. Ahí, gracias, excelente. Fíjense que les quiero mostrar. Lo que acaba de sacar el inglés este es un cono de bronce, ¿sí? Que en la antigüedad se ponía, en la mitad del siglo pasado, ¿qué hacía? Los distintos países que estaban que operaban en la Antártida, agarraban, llevaban un acta tomando posesión de distintos lugares, firmada por el presidente, por algún ministro, alguna autoridad relevante del Estado Nacional, la metían en un cilindro de bronce, que acá está abierto por la mitad, ¿sí? Y se enterraban en puntos característicos del lugar asentado. Normalmente se ponía abajo del mástil donde iba a estar la bandera. Entonces acá los británicos, fíjense el escudo, porque esto no dice nada, porque es la ropa informal que usaban los marinos de guerra. Pero fíjense, acá están leyendo el acta que ha puesto alguna dotación argentina en la base de excepción. Y ellos tiran la bandera abajo, repintan la base. La base fue la base inglesa 20 años después, o un poco menos, no recuerdo bien la fecha. David es el que sabe la fecha, yo me olvido, ya estoy viejo. Ese volcán en esta isla, pueden apreciar el tipo de terreno ahora cuando lo continúe Christopher el video. ¿Ven? Esto erupcionó el volcán y se llevó, gracias a Dios, está mal que lo diga, se llevó puesta la base británica, la tapó esa erupción, así que queda actualmente una base argentina y una base española que es posterior a esto. Entonces, lo que les quiero decir, mejor dicho, lo que David les quería expresar es que lo visible en el continente antártico es la cooperación, una tierra de paz y de prosperación científica, que se alienta el ejercicio científico en distintas ramas. Pero la competencia está presente. Atentos a eso. No seamos naif, ¿no? La competencia está por otros carriles y por supuesto que está presente. Eso le quiso decir, no sé si seguís con algo. Bueno, sigo yo, cosa de no aburrirlo. Christopher, ¿está mi presentación? ¿Podés poner mi presentación? Yo voy a ir muy rápido. En principio porque soy acelerado y segundo para no... acá viene un video. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Eso que decía él. Fíjense, uno de los problemas que tuvo... La base Petrel es una base... Ustedes sigan viendo los dibujitos que es más interesante que yo. Pero yo les voy contando. La campaña se opera con una serie de barcos, aviones. Normalmente la campaña grande, la campaña de verano, donde se puede llevar todo el abastecimiento para llevar dotaciones, llevar la comida, llevar el combustible, llevar las cosas que hay que cambiar y sacar lo que está roto. Imagínense, este ambiente geográfico es muy duro, que rompe todo, no solamente, como mostraba el videito David,
no permite que uno esté bien, tiene frío, no se puede respirar cuando hay viento blanco, etcétera, etcétera. Y rompe. Fíjense, acá la base, cuando se reabrió Petrel, yo le voy a ir comentando, quiero que presten atención acá, no tenía comunicaciones, no había calefacción, la base estaba detonada, hacía aproximadamente 50 años que estaba abandonada, y después le digo por qué estaba abandonada. Fíjense cómo estaban el hangar, los depósitos. Bueno, tomamos la decisión de, no podemos estar más haciendo parálisis por análisis mientras el resto de los países avanzan en la Antártida y nosotros seguimos peleándonos acá en la famosa grieta, en el River Boca, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos. Avancemos, larguemos con lo que necesitábamos. Lo importante de Petrel es que tiene una pista o 2 pistas para operar Hércules. Nombro los aviones, pueden operar otros, pero nombro los aviones que ustedes conocen o que han escuchado. El hangar estaba detonado después de 50 años. Igual mandamos la gente, y imagínense, Roberto Carlos, ese soy yo lo mandé así, prácticamente, no sé si vieron ahí una salamandra, esa fue la calefacción que tuvieron el primer año, la gente, la dotación de 20 personas, que reabrió la base. Hacían cola para acordarse de mi mamá. Y acá lo primero que les dije, por eso les muestro, traje este videíto, es a fin del 2021 yo quiero reparado el hangar. El hangar estaba detonado, no se abrían las puertas. Y empezamos, por eso traje este video, para que lo vean cómo estaba antes el hangar, una de las cosas. Y así terminó a fin de año. ¿Me entienden? Los 20 hombres. Bueno, y esta es la casa, nuestro futuro, es la casa que está diseñada, hoy parada, para que sea Petrel, que sea la base insignia, un centro multimodal hacia el futuro. Pon el video 2, que con el video va a ser más atractiva lo que yo le voy a ir contando. ¿Qué les dije? Bueno, ya está el hangar está más o menos bien. Fuimos con el ministro, fui con 3 ministros por primera vez a la Antártida, porque no todo lo que se ha hecho antes está mal. 2 presidentes fueron a la Antártida, tanto el presidente Fernández como el presidente Milei. Los llevamos este día que sacaban la foto, no acá, cuando estaban pintando ahí el hangar, fue el ministro Filmus, primer ministro de Ciencia y Tecnología que fue a la Antártida en la historia argentina. El ministro Tayana fue el primer ministro que fue a otras bases que no sea exclusivamente Marambio, porque Marambio, si bien es la más conocida, es la menos antártica de todas las bases, porque está en el norte de la península y... ¿Sí? Ahí, hacemos el cambio. Bien. Bueno, y acá ya los chicos empezaron a sorprenderme, le dije, empiecen a ponerle luz, empiecen a pintarlo, empiecen a mejorarlo. Estos son los grupos electrógenos que permiten generar energía para distintas actividades de la base. ¿Qué les quiero decir por qué traje estos videitos? Porque la gente que va a las bases, ustedes están acostumbrados a vivir en Buenos Aires, en Córdoba, en un pueblito, y aprietan el botón para ir al baño y se olvidan. O abren la canilla para lavarse la cara y se olvidan. En la Antártida todo eso lo hace la dotación. Desde cloaca, desde hacer agua, el agua se hace picando hielo, va a un derretidor y del derretidor se produce el agua y para eso tiene que haber energía y sin energía, sin grupos electrógenos, que en esta base estamos haciendo, va a ser la primera base argentina que va a tener energía verde a través de paneles solares y también eólicos, pero bueno, es muy complicado. El tema es que Petrel ha sido una realidad su apertura y que le da una sinergia mayor a la producción científica en la Antártida, ¿no? Aparte que es hermosa la base, y si ustedes pueden ir viendo, esta es, ¿por qué se cerró la base? La base se cerró en la década del 70 o del 67, por ahí no recuerdo bien. ¿Cuándo era, David? 73, en el 73, porque se prendió fuego. Los militares, y los civiles, pero sobre todo los militares, como yo,
no le ponían garra de reabrir a la base, ¿me entiendes? O sea, no le dábamos la importancia geopolítica que ameritaba. Entonces, se paraba, Petreles, hay que hacerlo. Bueno, tomamos la decisión, la abrimos, se cerró porque se prendió fuego la base y después no había ganas de sufrir, como digo yo. Entonces, la primera dotación sufrió. La segunda dotación también sufrió, pero ya sufrió menos porque estábamos llevando, ustedes vieron, los grupos de electrógeno y ya le empezamos a dar un poquito de calefacción y a la ministra de Salud de su momento le pedimos la nueva enfermería y hicimos la enfermería, llevamos doctor y ya la estamos dando y está creciendo, cosa de que podamos arribar a lo importante. Y ya tenemos un tercer videíto, ¿no? A ver si... para que... No, no. ¿No llegó Petrel 3? Fíjate, a ver. ¿Tenés Petrel 3, Christopher? Esta es más o menos la casa. El tema es que la casa esta, desde que no cambió la gestión, todo esto lo hizo Tandanor, no se hizo más nada. Se fueron llevando las partes que se había hecho en el 23, 24. No quiero decir que está virtualmente parada, pero con presión de los medios pudimos hacer que se lleve la parte de la casa que tampoco se quería llevar. El tema es que estamos avanzando, no como quisiéramos, pero estamos avanzando. Este es el mismo, me parece, ¿eh? Pero bueno, no importa. Paremos ahí de Petrel. De las 13 bases. ¿Qué es lo bueno de las 13 bases? Argentina es el país que fortalezas, le voy a decir fortalezas y debilidades del programa antártico argentino, para que ustedes se lleven estos tips así marcados. La principal fortaleza argentina con respecto a la Antártida, lo mencionó David, pero no lo hizo con el estrés que lo hago yo. La principal fortaleza es que estamos al lado de la Antártida. Ustedes la ven como lejana, equivocados. Es el país que está más cerca, está acá. Sáquense de la cabeza y transmítanselo a sus conocidos de que la Antártida está lejos. No, la Antártida está cerca. Ese es el discurso argentino. La Antártida, en el patio de mi casa, está a 1000 kilómetros. Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Corea, China, Rusia, están en el hemisferio norte, a 10.000, 20.000 kilómetros de la Antártida. Nosotros tenemos a 1000. Pasan aviones chiquitos, pasan a la Antártida sin problema. Esa es la primera fortaleza y más importante. La segunda fortaleza, y que va de la mano con la realidad geopolítica, son las 13 bases que tiene la Argentina desplegadas en el sector antártico argentino. Tanto en la Antártida periférica, en el norte de la península, como la Antártida media, como la Antártida profunda. Es decir, toda la península, el pasaje de Drake, utiliza un nombre que no me gusta, porque en realidad se llama Mar de Oces. El pasaje de Drake, que todos conocidos, salen en los periódicos, es un nombre inglés. Y encima, Drake no fue el que descubrió. El que descubrió fue el capitán Oces, que es un español. Y el verdadero primer nombre es Mar de Oces. ¿Qué hace la prensa, el hemisferio norte, los países poderosos? Instalan la toponimia. Entonces, ¿cómo lo conocimos en el mundo? Pasaje de Drake. Yo a veces caigo en ese error mal, es Mar de Oces. Pero si yo le digo Mar de Oces, ustedes no saben de qué le estoy hablando. ¿Este es el 3? Bueno, pero yo les sigo contando esto. Les decía que la segunda... Bueno, paro acá este tema y después retomo. Vamos a Petrel. Esto es lo que está planificado para hacer con Petrel. Dale, Christopher, que corra así. Fíjense, es casi todo nuevo. Lean ahí, no le quiero ponerle un muelle, 2 pistas, una terminal de pasajeros, helicóptero, la casa habitación con módulos científicos y de evacuación, un centro de emergencias y de asistencia de servicios multimodal, como dijo él. En realidad es multimodal por los servicios logísticos, multidisciplinario desde el punto de vista científico. La pista va a ser la pista más larga que hay en todo el norte de la península,
y sobre tierra, porque el resto de las pistas que hay son lo que se llaman BIR, que son pistas sobre hielos azules, es decir, abajo hielo. Esta es sobre tierra. Básicamente este es un trabajo que va a llevar varios años, entre 10 y 20 años. Ya se está excediendo porque hace 2 años y calculo que va a estar otros 2 años con lo mínimo. Pero bueno, el proyecto está todo realizado y lo más importante es que el proyecto de reapertura y de transformación de la base Petrel fue presentado en el sistema del Tratado Antártico, exigencia primaria con un informe de impacto ambiental integral y fue aprobado en el 2021. Puedo hacer 10 conferencias de estas para explicarles lo que fue la aprobación del informe de impacto ambiental integral en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, porque fueron realmente terribles. Porque todos los países del hemisferio norte ponían la palanca y hacían cuestionamientos y preguntas y repreguntas, etcétera, etcétera. Bueno, pero pasamos esa valla, no sin trabajo, y avanzamos a este nuevo diseño de la base. Va a ser, si esto avanza, va a ser la base más moderna de todo el norte de la península, con mayores capacidades y que nos va a permitir llegar al nuevo concepto geopolítico que está en vigencia o que es respetado en la actualidad en el contexto internacional, que se engloba en un párrafo que es ejercicio de la soberanía funcional. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos antecedente histórico? Sí. Tenemos continuidad geológica, de ocupación, de cercanía, de sectores, de todo eso. ¿Tiene validez hoy? Y más o menos. Porque ¿cuál es el primer enemigo? Le dije 2 cosas positivas. Que ahora retomo eso y la repito la segunda que no la terminé. Perdón mi inconsistencia en el relato. La segunda parte positiva, ya dije, primero estamos cerca. Segundo, despliegue en frente y profundidad, tanto en la Antártida periférica, norte de la península, Antártida media, base San Martín, Antártida profunda, base Belgrano 2, muy cercano al polo. Es decir, todo lo que yo digo que es mío, tengo bases desplegadas, ¿sí? En frente y profundidad para ocupar. No es tan importante la ocupación en el viejo concepto de la soberanía que nosotros tenemos metida en la cabeza. Sí es importante desde el punto de vista de la soberanía funcional. ¿Qué significa eso? Recuerden esta palabra, funcional. Que funcione, que se conecte, que permita brindar servicios a terceros países. Porque ¿cuál es el peor enemigo? Y lamentablemente, con gran fuerza sobre el continente antártico. La internacionalización. Porque hoy, esos 12 que firmaron, de las cuales 7 pidieron, Estados Unidos y Rusia dijeron, yo no pido, cuando firmaron, yo no pido, pero no quiero que se establezca que pido el derecho que cuando quiera voy a pedir. ¿Se entiende eso? Es decir, estoy por firmar, che, yo ahora no sé qué quiero, pero mañana voy a ver si pido. Eso dijo Rusia y Estados Unidos. Está firmado en el tratado. En cambio, Argentina dijo, yo pido, quiero este pedazo. Yo quiero este pedazo. Japón y Bélgica dijeron, no, yo no quiero nada. Y el resto pidieron. Perdón, Japón, Bélgica y Sudáfrica. Esos son los 3 países que no pidieron. Y ahí están los 12. Hoy, con el contexto y por distintas vicisitudes de la historia y de la evolución de los países y del sistema internacional, hay 58 miembros, de las cuales 29 son consultivos y 29 son adherentes. Los consultivos son aquellos que cuando van a las reuniones del tratado, es decir, una vez por año se reúnen en un país, vamos a hablar de temas importantes o de temas que son urgentes o un tema que alguien propone. Esos votan, los consultivos, votan.
bajo una modalidad, esto es importante, bajo una modalidad, la de consenso, que no es unanimidad. ¿Saben la diferencia entre 1 y 8? La unanimidad es, yo soy de Boca. ¿Cuándo hay unanimidad? Todos levantan la mano. La del consenso, Boca es el más grande del mundo. Ningún hincha de River se queja, levanto la mano yo, nadie dice nada, eso es consenso, Boca es el más grande del mundo. ¿Se entiende? Esas son las dos diferencias, porque no es que todos tienen que levantar la mano. Nadie levantó la mano por River, ¿eh? Yo veo que es así, que es Boca nomás. Muy bien. Bueno, ¿no? Como corresponde. Sigo el tema. En esa lógica, el problema es que los países hoy, la torta se la van a llevar nada más que 7 y 2 países grandes. Ahora que son 58, si ustedes sacan la cuenta, hay 49 países que están con bases invirtiendo en la Antártida y no se van a llevar nada. Entonces, ¿qué es lo que bogan el resto de los países? Hacia la internacionalización, que la Antártida sea de todos. Ese es el gran enemigo de la Argentina. ¿Se entendió eso? ¿Cómo está Argentina preparada, al menos en los papeles? Se está preparando para que esa internacionalización, que puede venir o no, o mantenerse el statu quo actual, nadie lo sabe, pero ¿cómo nos estamos preparando? Preparándonos para el nuevo concepto de soberanía funcional. Es decir, aprovechemos el despliegue que tenemos en frente y profundidad, brindando y capacitando con capacidad de y capacidad para. Capacidad de brindar servicios a terceros países que necesitan, es decir, tengo que ir a tal lado, anda a la base argentina, que ellos te van a decir. Él va a ser soberano por el solo hecho de ser el que va a tener la posibilidad de poder atender las necesidades de terceros países que evidentemente no lo tienen. Argentina, en el norte de la península, es el único país que tiene rompehielos y que funciona. Argentina tiene contacto con la Antártida durante todo el año, porque los Hércules pasan al menos una vez, ahí está pasando, está aterrizando el Marambio, el Hércules. Esto es en verano, ustedes se van a dar cuenta siempre. Cuando ven un pedacito de tierra, es verano. Porque cuando es invierno, es todo blanco, en cualquier lugar. Recuerden lo que dijo de David. De 3 millones de hielo pasa a 22 millones de hielo, ¿no? El mar se congela. En Esperanza, que está al norte, el mar se congela. En Carlini, el mar se congela. En San Martín se congela desde la costa, 40 kilómetros hacia el norte, en mar congelado. Y los camiones, cuando tenemos que hacer hielo para hacer agua, de los témpanos que quedan varados, van sobre el hielo. No les traje uno de esos porque si no se hace larga la... Esto es Petrel, creo. Sí. Pero bueno, esto es invierno, ¿no? Y ahí está, si pueden ver, esa es la línea de costa. Todos esos pedazos, es mar congelado. Ven que están los témpanos flotando ahí, mejor dicho, congelado parado. Entonces, ¿qué hacen? Va uno con una moto o con el Unimog, carga, pica el hielo en grande bloque y después lo lleva al derretidor, entre otras cosas. Esto ya es en verano, con los tempanitos, que son las cosas que andan dando vuelta así. Pero bueno, así en grande le he dado un pantallazo general que termino con esto. La campaña, normalmente la campaña de verano, donde se hace el grueso de la acción logística y el grueso de la acción científica. ¿Por qué? Porque es cuando el clima es más benigno para el desarrollo de todas estas operaciones. Argentina es uno también, como tiene ese despliegue, que puede hacer ciencia durante el año en distintos lugares. Las 13 bases de Argentina, mejor dicho, las 7 que están abiertas en invierno, hacen ciencia en forma continua. Y la transmisión y producción de datos en forma permanente te da un contexto de superioridad y de capacidad en el contexto internacional que es digno de rescatar. ¿Andamos bien con la ciencia? No.
Andamos bien en calidad, más o menos. Andamos bien en cantidad, más o menos. Porque todo esto va atrás de la plata. Si nosotros no le ponemos plata al científico para que pueda ir a investigar tranquilo, y el científico no lo va a hacer bien porque tiene que estar haciendo ciencia, dando clase en la escuela, haciendo gestión, y no tiene la exclusividad que tienen los científicos del norte, que aparte, les cuento esto para que ustedes dimensionen la actividad. Tenemos colonias de pingüinos, se estudia biología, biología marina, donde es pingüino, orca, foca, krill, toda una cadena trófica, bueno, se estudia. ¿Cómo estudia el argentino? Y sentadito 10 grados bajo cero, ahí al lado de la colonia de pingüinos, ahí puso el huevo, a las 10, 15 minutos puso el huevo. Todo ahí. ¿Cómo estudia el científico norteamericano? Pone una cámara tipo como la que tiene acá el señor, y desde la base, tomándose un cafecito, en forma remota, moviéndolo con el control remoto, estudia el pingüino. Entonces, el deterioro físico y mental del científico argentino es 10 veces mayor que un científico de un país desarrollado del norte. Le estoy dando un ejemplo para que se entienda cuando le digo qué significa plata. No es solamente sueldo para el científico, sino también equipamiento de alta tecnología. Eso estamos tratando de lograr con la base Petrel y con los nuevos laboratorios multidisciplinarios que también se hicieron el año pasado, en la gestión anterior, 3 laboratorios multidisciplinarios. Fíjense el ambiente geográfico, mientras yo estoy hablando, lo que es caminar por estos sectores. Este es un glaciar totalmente inestable, porque cuando ustedes ven que el glaciar no es blanco, es porque hay tierra y porque hay grietas. Los glaciares rompen hacia la costa, es decir, David en un momento dijo, es el continente más alto del mundo. Sí, es verdad, porque tiene 3.000 metros de hielo en el centro del Polo Sur. Hay 3.000 metros de hielo que va bajando hacia la costa y terminan rompiendo las distintas corrientes de glaciares alrededor en los distintos mares. En esa ruptura que rompe sobre la costa, se mezcla con tierra y cuando se está rompiendo, está lleno de grietas. Por eso es peligroso andar en la Antártida y hay que capacitarlos, etcétera, etcétera, a toda la dotación. Esta es otra, acá está Petrel, también en un cambio de jefatura, creo, es decir, una dotación está entrando y otra dotación está saliendo. Bueno, hay todo este formalismo de despedida, etcétera, etcétera. Por eso está la bandera de guerra. Y bueno, pero como ustedes verán, todo esto es hermoso. Creo que con esto tenemos 5 minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy porque hemos dado un pantallazo muy por arriba, muy general, porque tampoco quiero estar aburriéndolo con este tema. Por eso preferimos mostrar estos videitos que son lindos. Estamos atentos acá con David. Te dejo para que conteste, David, vos conocés más que yo. Sí, está preparado. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acercarnos a la Antártida, porque fue realmente un viaje con todas las imágenes, parecía que estábamos ahí, así que fue un placer. Y escucharlos también, fue muy didáctico y muy, muy contundente la información. A mí lo que se me viene es la preocupación mientras los escuchaba sobre la cuestión política, porque cuando usted hablaba sobre las fortalezas y debilidades y pensaba, y usted mencionó el déficit económico respecto a bancar, a sostener estos programas tan costosos, yo pensaba de fondo de lo económico, lo político, que es en definitiva lo que conduce lo económico, ¿no? Y quería preguntarles qué perspectivas políticas tienen para el futuro del programa antártico, porque también mencionaron esto de no ser inocentes sobre las cuestiones
de derecho internacional, ¿no es cierto?, que en definitiva son poco débiles frente a el poder militar y las disputas políticas, que son las que mueven el mundo, más que las jurídicas y diplomáticas. Y también teniendo en cuenta la debilidad de nuestros antecedentes en cuanto a los gobiernos que, han desconocido la cuestión del conflicto, de ocupación, porque nuestro país se ha manifestado como que no hay hipótesis de conflicto en nuestro país. Y nosotros discutimos frente a esa tesitura. No, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Nosotros tenemos una ocupación territorial de una potencia, de la potencia británica con proyección a la Antártida, y esos tipos sabemos que no piden permiso. Y la preocupación es, bueno, vamos a seguir, digamos, esperanzados con que la diplomacia parlamentaria va a resolver y va a devolvernos las Malvinas, va a garantizar soberanía en la Antártida, o hay algún tipo de plan con respecto al proyecto de país, al proyecto de país, que en definitiva es el que va a tener un plan de recuperación de Malvinas, a tener un plan de soberanía antártica. Quería preguntar más que nada sobre eso, sobre el proyecto de país. Mirá, tocaste un tema sensible justo con alguien muy sensible que soy yo con este tema. Lo digo no por un ego personal, ni siquiera por un ego militar, te lo aclaro. Lo digo desde el punto de vista del país. Lamentablemente, el país no tiene una mirada integral con respecto a la Antártida. Ninguna gestión, ninguna. Debo decirle con dolor, fui comandante antártico 4 años. En los 4 años nunca recibí una orden del poder político, que es donde debería salir la orden, y a través de algo que no existe. Ustedes seguramente han escuchado la Directiva Política de Defensa Nacional, DPDN. A lo mejor escucharon eso. La Directiva Política de Defensa Nacional hace una mención muy somera de la Antártida, y estoy contenta que sea muy somero, porque si fuera totalmente metida en la Directiva Política de Defensa Nacional con una mirada militar, todos los países nos reprocharían, porque se entiende que en la Antártida no debe haber operaciones militares. No es que los militares no están prohibidos, están direccionados a que está permitido que hagan operaciones logísticas, es decir, que apoyen a los científicos con el expertise y con los medios que tienen para que ellos puedan realizar ciencia. El resto no. Pero ¿dónde debería estar la cuestión antártica? A lo que voy a decir, ¿cuál es la política de país con respecto a la Antártida? Debería estar, y no es un invento mío, forma parte de los documentos doctrinarios o del digesto normativo del Estado Nacional, a través de una directiva política antártica. Yo a los 4 años la pedí. No existe. Ni va a existir. Porque lamentablemente los políticos de turno, el que está de turno y en general desde el regreso a la democracia, no les interesa la Antártida. No, a lo mejor lo dicen declamativamente, les interesa. Pero si ustedes buscan un político que sepa de Antártida, avísenme, así lo conozco y le doy la mano, porque yo no lo conozco. ¿Me entiendes? O sea, nadie sabe de Antártida, ni les interesa saber. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver para atrás, ¿quién fue el director nacional del Antártico? El actual. Ah, ¿y qué es? ¿Qué hacía? Bien. El anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y van a ser así hasta que lleguen a Pujato, que no existía la Dirección Nacional de la Antártida cuando estaba Pujato, pero por lo menos estaba el Instituto Antártico Argentino. ¿Me entienden? Y hubo un par de, qué sé yo, habrá 20 años, vamos a exagerar, estoy exagerando, hasta el 70, que
que hubo alguien nombrado en función de su capacidad y de sus conocimientos. A partir de ahí fueron todos políticos. Porque el militar no cuenta acá, el militar hace apoyo logístico a la presencia argentina, sobre todo de ciencia y tecnología en la Antártida. ¿Se entiende eso? Pero si vos no tenés una directiva política antártica que diga, se tiene que hacer esto, se tiene que apuntar acá, tenemos que ir para allá, desarrollo satelital, estoy hablando cualquier cosa, desarrollo satelital, invirtamos en la investigación de bioprospección biológica, o vaya usted, haga geología para ver dónde hay petróleo. No hay nada de eso. Seguimos estudiando, vuelvo, no que tenga algo contra los biólogos, al contrario, seguimos estudiando hace de la década del 50 los pingüinos. ¿Cómo hace el pingüino? ¿Cómo pone el huevito? Che, ¿para qué sirve para el país eso? Sí, me encantan los pingüinos, pero ¿para qué sirve? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Qué peso tiene en el contexto internacional dentro de la diplomacia científica, que es la que prevalece en las reuniones consultivas del Tratado Antártico? Pues no es solamente diplomáticos. Están los diplomáticos de carrera, pero están apoyados por los diplomáticos científicos, y también hay una suerte de diplomacia militar vinculada a la logística. Conclusión, y cierro con esto para no explayarme. No hay una directiva de política antártica. Si no hay una directiva de política antártica, pasa lo que pasa hoy. Cada uno hace lo que quiere. Y no hay un rumbo definido de qué clase de Antártida queremos para el país. Yo ya estoy cansado de la bicontinentalidad y que hace 200 años que estamos. Eso no sirve de nada. ¿Se entiende eso? No quiero dar una mirada pesimista, pero sí hay que tomar conciencia de lo que es la realidad en nuestro país. Empezamos tope de gama entre los 12, y entre los 12, entre los 3, 4 primeros del mundo, y hoy estamos más cerca de los 50. ¿Me entiendes? A pesar de tener esos datos positivos que son muy positivos. Argentina es el que más bases tiene en el mundo, 13, y es la que está más cerca a la Antártida. ¿Qué significa eso? Es muy barato para la Argentina estar cerca de la Antártida. ¿Me entienden? Entonces, los otros no lo quieren y todo nos va a pasar a nosotros. Hasta países sudamericanos de menor entidad, no quiero subestimar a nadie, pero de menor entidad, y está menor que nosotros, con una mirada más concreta, logrando posicionarse en posiciones, sin ir más lejos. La Secretaría del Tratado Antártico, que vendría a ser un homólogo de la Secretaría de Naciones Unidas, ¿dónde está? En Buenos Aires. ¿Quién es el secretario? Un uruguayo. ¿Me entienden? O sea, ¿me entienden esto? Para que dimensionen esto. Esta es la realidad. No quiero explayarme más, pero esa es la realidad. No sé si hay alguna otra pregunta o algo. Les agradezco muchísimo su presencia, que nos hayan escuchado. Para nosotros es un honor y un orgullo, y siempre es importante difundir estos temas antárticos en beneficio de la patria. Nosotros somos mera herramienta. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.